Grace trajo una de sus mayores actualizaciones y a pesar de que la espera fue larga, debo decir que valió la pena. Hay nuevos modos de juego, nuevos enemigos y hecho que la rejugabilidad sea aún mayor con todo lo que se ha añadido. Así que en este video veremos cómo completar esta gran actualización y en modo solitario. Sin más que decir, empecemos. Estamos en Grace y vamos a checar la actualización y tenemos aquí dos nuevos modos. Si se dan cuenta, no tengo acceso como tal a dichos modos. Y acá que me dice 7. Bueno, estoy más cerca de aquí, pero yo no me voy a esperar. Si no se quieren esperar, pues apliquen esta, la de irse volando. Que déjenme la hago otra vez porque no me salió. Pero tampoco. Es de que tienen que correr, hacen el desliz, sueltan el botón de correr haciendo el desliz y luego se dan en ese tubito. En cualquiera se puede hacer. Pero el chiste es de que hacemos esto y ahora sí podemos seguir volando para poder traspasar ese muro. Ahorita vamos a intentarlo nuevamente. Ahí está, ahora sí salió, pero perrísimo. Aterrizamos. Chéquense, este de aquí se llama Mayhem. Vamos a ir entrando pues para ver cómo está la cosa acá. Aparecemos con un menú que de hecho se parece mucho a lo que viene siendo en el modo normal. Que yo me atrevo a decir que esto es como un modo normal, solo que tiene esto que se ve ahí de que podemos hacer doble salto. Y pues tiene el factor de que en las habitaciones seguras, en los puntos de control, por así decirlo, safe rooms, ahí es de que podemos hacer unas cositas extra. Y aquí tenemos que también estar pendiente del alrededor porque podemos también recoger unas lucecitas que funcionan como moneda. Fíjense, aquí estamos en la primera safe room. Y bueno, podemos incluso saltar las habitaciones así como yo digo. Y chéquense, aquí está las luces que les menciono. Y ya viene pues Carnation. Hay que ocultarnos. Me la voy a llevar tranquilo. Siento que es la manera que podemos hacer esto relativamente a la segura. Así que no voy a ir corriendo siempre quizá. Bueno, deslizándome quizá. Porque si vas muy rápido a veces, que a veces puede ser un poco de que no encuentras el sitio para esconderte cuando venga este perrillo Carnation. Pero bueno, ahorita lo que nos interesa es al avanzar ir recogiendo estas cosas. Y pues bueno, si no quieren hacer la habitación, pues hacen como yo. Vamos a que pase el Slugfish. Muy bien, muy bien. Estamos en la primera. Y bien. Ya con eso pues obtenemos ahí experiencia y también de los ladrillos. Ok. Bien. Es Zorro, cuidado. Nos ponemos debajo de algún sitio. Y seguimos nosotros con lo nuestro. Si quisiera llegar un poquito más lejos por el hecho de que sé que a partir de lo que avances, pues en las puntos de control está el pato. Ok, cuidado. Aquí me voy a ocultar en el pato, luego flashamos. Y otra vez Zorro. El pato viene ahí. Ok. Sí, aquí acuérdense que es de que, así como en modo normal, se van a ir poniendo un poco más difícil con cada vez que vamos avanzando. Pero realmente, si bien pueden ir rapidísimo aquí, siento que a veces puede ser incluso para sobrevivir. Llevársela quizá no al modo speedrun, sino pues para poder llegar al cierto punto. Pues de que queremos estar checando a nuestro alrededor. Pues si viene Carnation, que puede ser que nos mate. Ok, está Sisei. Ajá, Sisei. Ok. Es que hay algunos que te atacan incluso en los puntos de control, y Sisei es un ejemplo. Todavía falta avanzar un poco más. Lo que queremos es llegar al punto en el que nos pueden seleccionar unas cartas que pueden ser para beneficiar. Uy, vienen dos. Aquí. Sí, me había espantado. Unas cartas que pueden ser para beneficiar la linterna. Bueno, la linterna. La de mano. Lo que tengo yo ahorita. Que se le llama aquí pues lámpara. Para identificar una de otra. Y la pistolita. Pero ahorita va a ser en la siguiente. Que de las puntos de control.
Y a partir de ahí ustedes seleccionan pues la habilidad que más les guste, con la que más se sientan en comodidad pues para lograr esto. Que sería de hecho una manera de poner un poquito más fuerte, por así decirlo, nuestras habilidades de espantarle con el flashazo. O que el disparo mejore en caso de la pistola. Bueno, aquí por ejemplo, es lo que decía, aquí salen las tres habilidades posibles. Esta es de la pistola, pero pues yo creo que me voy a ir... A ver, es que este de acá, ¿qué es? Ah, hace como una espada, pero esa es para la linterna, la otra. Yo tengo ya tengo esta, la lámpara. Así que esta es la que puedo usar porque es linterna y lámpara, es para ambas. Si es que esta es la única que me puede beneficiar. Y si se dan cuenta, pues sí cambia incluso la manera en la cual vamos a interactuar con la misma. Uy, se me olvidó quitar esto. Ya se ven esas cosas que nos como que hace que nos quedemos pegados ahí un poco al piso, pero también nos dan un salto extra. Ok, está este perrillo. Recuerden que tenemos que evitar que nos... Uy, me agacho. Tenemos que evitar que nos ataque poniéndonos a un lado de donde está la línea. No queremos tocar la línea. Está también Sí, ahí tenemos que espantarlo. Si ahorita ya está más de estas entidades, A ver, es que sí, el Covet, bueno, el que, bueno, este era Mime. Pero el Covet, este es el que tiene la línea esta amarilla. Que tenemos que evitar, pues, estar en su camino. Para no, pues, que nos ataque. Realmente lo siento sencillo de esa entidad. Cuidado con el Mime, porque tengo que estar volteando a cada rato. El símbolo ese me indica qué tan cerca está de mí. Viene Carnation. A ver, siento que se me traba la pantalla, Vamos, 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 vamos. Bien, justamente. Y aquí pues está lo otro que les menciono. Este es también este perrillo, Saltamos para evitar que nos mate. Y aquí hay una tienda, si se dan cuenta. Dan diferentes cosas. Mayor velocidad de movimiento, menos fricción, tengo entendido. Y otra de las... ¿qué era? Wall kick, ok, para saltar en la pared. Y también incluso para resetear esto. Vamos a tomar algunas. Creo que sí me conviene más esta. Y bueno, esa ya no tengo. Y... se despide. Oh, bueno, pues ya era todo. Pero fíjense, de esta manera pues podemos con las monedas que conseguimos. Bueno, no monedas, pero lo equivalente a monedas, que sería... Pensé que ya está poniéndose loco esto. Pues estas cosas que están en el piso las cogemos y funcionan como monedas. Y pues por eso nos ayudará para ir a la tienda. Y justamente... Ok, el Doppelganger, que me invierte los controles, pero ya. Ahora sí que nos conviene por lo mismo estar recogiendo esto, pues para conseguir dinero suficiente para poder comprar ahí unas bonificaciones. Ok, viene otro perrillo. Pero sí, realmente este modo se parece al normal, la verdad. O sea, tiene un parecido al normal. Lo que sí es que... Oye, es que viene otro perrillo. Lo que sí es que podemos a mitad de habitación pues mejorar nuestras cosas, nuestros objetos y habilidades. Ya sea de salto o de correr o de desliz. También es nuevo. Es el Kraven, ¿no? A ver, quiero intentar llegar un poquito más lejos. Eso es lo que tenemos que hacer, es hacer que se quite de nuestra vista. A ver, espérate, es que viene este Slugfish, ¿no? Qué raro, a ver. Pero sí, lo que quiero es que entiendan que esto es un modo que conviene agarrar las coditas que se dan aquí en el piso. Y pues sí, es infinito. Así que ustedes pueden seguirla y seguirla y seguirla. Y pues ver cómo les va. Ok, vamos a la siguiente. Y es de que aquí... Ok, vamos a estar aquí agachados. Viene Slugfish, vamos a dejar que pase. Prefiero que pase Slugfish, la verdad. Ok. Sí, por lo mismo de que es infinito, pues no voy a llevar toda una partida acá. Voy a intentar pues sobrevivir un poquito más. Pero yo sí, lo que quería como tal era mostrarles lo que se puede hacer a mitad de punto de control. Que era lo importante. Uy, Dozer.
Uy, bien está aquí el Doombringer. Sí, porque quería hacer este ejemplo de cómo es que podemos beneficiarnos si es que vamos sobreviviendo esto. Pero bueno, ahora sí que obtuvimos ya lo que queríamos, que era demostrar cómo es que podemos utilizar las habilidades y pues cómo es que funciona este nuevo modo de juego que es el Mayhem. Pero bueno, vamos a ir de regreso al lobby porque queremos demostrar cómo es en el otro modo que serían con los dominios. Vamos también a ir de este lado para que vean cómo está la cosa. Qué buen salto me acabo de hacer. Aterrizamos y este es como son tres modos dentro de uno, por así decirlo, porque tenemos que seleccionar entre las entidades que están de Grace para que vean. Vamos a ir entrando de una vez. Vamos a seleccionar un dominio, vamos a irnos por el de Litany y ahorita se va a abrir esto. Y aquí tenemos unas mejoras, pero vamos a ignorarlas, vamos a irnos así como va. Con la lámpara abrimos aquí y ahorita vamos a ir a este sitio en el cual tenemos que ir avanzando. Yo diría que casi que sin ver atrás, porque nos están persiguiendo. Ahí decía, no sé si se vio, decía Don't Jump. Justamente tenemos que estar haciéndole caso Jump al anuncio que nos va a decir ahí, que sería entre Don't Jump, no saltar, y saltar, por ejemplo ahorita. Y ir colectando también estas cosas para poder, bueno, saltar ahí, para ir poder avanzando, porque si no, no se va a abrir ese como sitio. Igual si se dan cuenta se pone como que justo en medio de la pantalla el símbolo de, bueno, el signo de faster. Bueno, las letras faster, porque justamente nos están alcanzando atrás nuestro. No voltearé, pero atrás nuestro están como unos tipos zombies, por así decirlo. No son zombies, pero tienen esa como manera de comportarse porque nos persiguen hasta el cansancio. Y ahorita tenemos que seguir también evitando que nos toquen también esos rayos rosas. Vamos a ir también al pendiente de los saltos que tenemos que hacer, o no saltos. Salió Litany. Voy a irme ahí agachado para evitar que Litany me ataque. Acuérdense que cuando agarra su ojo tenemos que estar agachados. Bueno, deslizándonos, más bien deslizándonos, para que no nos ataque. Así que mucho cuidado ahí. Vamos a ir aquí también calculando, pues para evitar ser atacados por el mismo rayito. Uy. Y bueno, cuidando mucho de que ahora tampoco vayamos muy lentos, porque también si nos alcanzan esos perrillos, pues ya va a ser un problemón. En dado caso de que me ataque algo, tengo 5 vidas, así que pueden ahí fallarla, pero intenta que no sea mucho, porque también salen como unos ganchos, no sé cómo explicarlo, que también perjudican ahí a la visión. Bueno, yo sé que está Litany aquí, así que voy a intentar ir lo más que se pueda deslizándome cuando le vea. Pues están al pendiente también de no saltar, por ejemplo ahorita que decía Don't Jump. Así que son ahí algunas cosas que tengo que estar al pendiente. Ok, cuidado con Litany. Sí, voy a irme lo más que se pueda deslizándome. Va, se fue. Y seguimos nosotros avanzando, pues hasta que se termine esto, Realmente son como 5 minutos, pero por el hecho de que está muy frenético todo, pues parecía que puede hacer un poco más de tiempo esto. Ok, cuidado con Litany, cuidado con Litany. Sí, es que también lo importante de aquí es de ir rápido, porque en serio que tenemos que preocuparnos también incluso de no ser alcanzados. Y a ver, estamos ahora sí que en lo último de lo último. Cuidado aquí, tenemos que estar enfocándonos nada más en esta línea recta, en saltar o no saltar, y en Litany, y en los rayos que son más. Ok, igual de que nos están correteando, así que vámonos. Vamos, que nos están alcanzando. Ok, cuidado con los rayos, Ahorita nos ha salido Litany, qué bueno. Estas son menos cosas que tengo que preocuparme, ya salió. Y bien, justamente ajá, de este lado, sí, decía yo. Ah, mentira, bueno, sí, de este lado es el final, pero aquí están los perrillos.
Y bueno, ahora sí que con eso ya marca su final. Que a su madre salió esto de la nada. Y bueno, de este lado es donde está para regresarnos. Porque así, bueno, pasamos el dominio de Litany. Vamos a irnos ahora por el de Carnation. Y entramos a la puerta. Y aquí viene siendo diferente porque tenemos que, con el inventario, y tenemos una regadera. Tenemos que estar aquí regando estas florecitas. No vayan a regar lo que es lo verde, que sería como un tallo, porque eso justamente nos va a perjudicar. Y se dan cuenta, dice Conviction. Tenemos que mantenerlo amarillo, y para hacerlo así tenemos que regar las flores y evitar regar justamente los tallos. En algún punto van a salir estos, que ya se vio uno, estos perrillos que podemos eliminarlos si les lanzamos también ahí de lo que estamos regando. Lo que va a hacer es que les va a salir volando si es que les pegan estos enemigos. Y pues lo que no queremos es que justamente nos saquen volando, porque nos va a evitar regar aquí todo. Ahí se vio Stem, no me dio tiempo de hablar de ello, pero Stem, para evitarlo tenemos que estar corriendo exclusivamente. Por donde salga su ojo, lo que tiene que vernos hacer es correr, nada más. Justamente salió ahorita. Y así como evitamos Stem, también evitamos esto que está aquí, que salen desde el cielo. Que si nos llegan a pegar, pues nos va a hacer ahí nos va a ser perjudicial. Uy. Ok, es que sí tenemos que estar pendiente de varias cosas. Van a crecer ahorita más de estas rositas. Ahorita lo bueno que voy a buen ritmo, siento yo. Igual me doy cuenta que se acercan hacia mí por el sonido. Esta Stem solo es correr, acuérdense. Con este Stem, por salir su ojo, solo estén corriendo, que los vea correr nada más. Pero sí, yo tomo como referencia incluso el sonido, porque así se me hace fácil saber qué tan cercanos están a mí estos enemigos. Y en dado caso de que lo escuche, pues intento voltearme y les doy ahí con la regadera. Nosotros seguimos regando. Intenten que siempre Conviction, esa letra esté en amarillo, que es la buena señal, la que estamos buscando. Ok, Stem. Ahí me quiso atacar. Incluso si se dan cuenta, se puede esquivar estos perrillos, O sea, si lo pones a buen tiempo. Bueno, ahí me he pegado. Si lo pones a buen tiempo, puedes esquivarlos. O sea, no es necesario que los riegues como tal, pero bueno, lo ideal sería mejor que los destruyamos, ¿no? Se acercaba uno, se escuchaba cerca los pasos. Ok, si es que aquí hay que estar pendiente de muchísimas cosas. Stem. Sí, ahí cuando apenas veo Stem, ya mejor me pongo a correr únicamente. Y ya que se vaya, ya sigo con lo mío. Sí, si se dan cuenta, si me pegan, pues no es muerte inmediata, pero pues ahora sí que sí la pone difícil, ¿no? Ahora cuidado con estas cosas que salen desde el cielo. Se va a anunciar también con eso rojo, que se va a poner totalmente rojo el sitio donde van a caer. Así que también tengan eso al pendiente. Si lo necesitan, cambien de dirección, no pasa nada. Pueden cambiar de dirección de donde están yendo, con tal de sobrevivir. Por ejemplo, ahorita se me hizo mejor cambiar de dirección para llegar a la zona segura. Pero sí muy pendiente de todo. Ok. Estamos cada vez más cerca. Stem, solo corro. Y ahorita seguimos nosotros regando. Sí, que tengo que estar volteando, porque si no me van a atacar sus perrillos. Y lo que menos quiero es que me saquen volando. No voy a poder controlar por dónde voy a caer ni nada. Así que mejor me la voy a la segura. Bien. Uy, sí. Ahí me regresé porque dije no. Me va a pegar sí o sí esa cosa. Ok. Sí, bien, justamente. Ok, ya hemos pasado Carnation, que se ve chido, ¿no? O sea, me gusta cómo se ve. Ok, vamos a ir con nuestro, porque vamos al siguiente dominio. Entremos al último dominio, que vendría siendo el de Sorrow. Y aquí es interesante porque está casi todo rojo prácticamente. Me recuerda al Reprieve, más que nada. Y tenemos que estar pendiente de ese enemigo que es como... es un monstruo que parece como una serpiente, que sale justamente del agua.
Que se pueden también guiar por el sonido. Se escuchó ahí clarito. Ahí se vio. Ahí está. Sí. De que ahí podemos estar levitando a través del sonido y también pues por la visión. No tenemos que tocarle porque si no es muerte definitiva. Pero sí, el reprieve ahora sí que se parece bastante a que tenemos que estar no sé cómo sobrevivir eso. Tenemos que estar agarrando esto y pues evitar que nos ataque ese monstruo. Todavía falta que ocurra cierto evento, que es justamente ese, ajá, que se pone como que electrificado. Tengo entendido que no tenemos que tocar el agua cuando eso ocurre, así que voy a estar saltando cuando vea que está electrificando ahí. Y si se dan cuenta, se va a hacer como ese sonidito característico, como campanitas, para que se den cuenta de cuándo es que ya viene esa cosa, ese evento. Igual hay uno que es... bueno, hay uno que es también de ese círculo rojo. Tenemos que salir del mismo para evitar que nos ataque. Así que nos vamos a ir al otro lado. Y es que si aquí también está muy al pendiente, según yo, ahorita más del sonido que de otra cosa. Porque también incluso cuando bajas al agua, el sonido cambia. Así que el sonido también es de que nuestro mejor aliado, pues para saber cuándo tenemos que actuar, para evitar ser atacados. Tiene el mismo también de que tenemos que mantener la letra de ahí de Sanity en su mayor capacidad, agarrando estas cosas que están aquí, estos cubos como amarillos, y seguir aquí esquivando todo lo que nos está atacando. Allá descendió esa cosa. Seguimos con lo nuestro. Es que sí está... si bien siento que nos da un cierto de libertad porque estamos en un espacio completamente abierto, el hecho de que no veamos por dónde nos ataca este perrillo sí puede ser lo que sea frustrante. Luego que tenemos el anuncio por el sonido y también por este visual que es el círculo ese rojo. Ok. Bien, bien. Falta... Ahí viene. Oye, es que sí está... Le echaron ganas a las animaciones, Les quedó genial, Le echaron pero muchas ganas a la animación, Y el monstruo sí se ve bastante... O sea que les quedó muy bien, Les quedó bastante bien, Y a su madre, es que sí está... perrísimo en tamaño, O sea, sí está grandísimo este monstruo, Pero bueno, así que pues ya que hemos completado esto, solo queda que nos vayamos, que regresemos a lo nuestro. Así que bueno, esperando que con este video les ayude a pagarse la actualización de Grace. Yo con esto me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.